Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Todo Bajo Control, el espacio institucional de la Contraloría General de la República. Yo soy Silvia Corzo y es un gusto saludarlos. Estos son nuestros titulares. Organismos de control le ponen la lupa a quienes financian campañas para recibir prebendas. Hay que salvaguardar los recursos de todos los colombianos en estas épocas tan difíciles, dice Contralor General. Alertas tempranas de la Contraloría a obras de infraestructura en Colombia. Algunas están paralizadas por la pandemia. El financiamiento de las campañas políticas ha sido un tema recurrente en la historia republicana de nuestro país. Actualmente las campañas reciben aportes estatales y privados, pero lo descubierto por los organismos de control es desconcertante. Particulares que apoyan candidatos para apropiarse de la contratación pública. En los procesos electorales, la financiación en una campaña juega un papel primordial en busca de obtener un resultado favorable, es decir, ganar una elección popular. Estos recursos para afrontar una contienda electoral y todo lo relacionado con los gastos inherentes a la misma asustan a quienes deciden lanzar su nombre a consideración de los votantes. En algunos casos, terminan hasta hipotecando sus bienes por lograr su objetivo, o lo que es peor, recibiendo recursos de contratistas o personas de dudosa reputación. Las campañas se pueden financiar de diferentes maneras, por contribuciones, donaciones de personas naturales o sociedades o personas jurídicas. Todas tienen que tener pues un origen lícito. Las donaciones, como los aportes que se hagan, tienen que constar en la cuenta única bancaria que tiene establecida la campaña del candidato, y esas donaciones que se hagan o los créditos que se obtengan para financiar la campaña, bien de origen particular o personal del propio candidato, pues tienen que tener un monitoreo que hace el Consejo Nacional Electoral. La regulación en la financiación de campañas a veces no parece suficiente. Siempre encuentran la forma de alterar las reglas de juego y recibir recursos que generalmente no son reportados a los órganos de control electoral. Es decir, las normas son suficientes, pero la capacidad de maniobra y de hacerle trampa a las normas de los contratistas y de aquellas personas que financian o son miembros de campañas electorales de alcaldes y gobernadores, luego se convierten en contratistas, sea de manera personal o a través de terceras personas. Generalmente se encuentran irregularidades como conflicto de intereses, ya que muchas veces los inversionistas en campañas terminan siendo los principales contratistas, una vez sus amigos llegan al poder. Una de las prácticas que ha sembrado mucho en la corrupción son los financistas de las campañas. Hoy en día se financia campaña y se paga con las contrataciones a grandes sobrecostos que se dan y en detrimento de la calidad, en detrimento de los recursos que deben invertirse en la región. Esta es una de las formas de corrupción existente y que por todos los medios hay que erradicarlo, porque los financistas ponen los candidatos y estos candidatos son fichas de ellos y de los políticos, entonces hay un triunvirato entre el candidato, el financista y el político. Para la Contraloría General y los demás organismos de control, la lucha contra esta aberrante práctica no es nada fácil. Cada día se firman y ejecutan miles de contratos en todo el territorio nacional y queda bastante complicado identificar los beneficiarios, pero equipos de trabajo como la Dirección de Información, de Análisis y de Reacción Inmediata, DIARI, se la están poniendo cada vez más difícil a quienes intervienen en campañas para quedarse con los recursos públicos. Los organismos de control están atentos a las conductas indebidas en la contratación. Es por eso que han identificado casos específicos en los que particulares beneficiados con contratos extrañamente son los mismos aportantes a las campañas de los mandatarios de turno. Aunque en Colombia siempre se ha hablado del tema, pocas veces se han mostrado datos concretos que comprueben cómo los financiadores de las campañas se benefician con contratos cuando ganan los candidatos a quienes apoyaron. El Contralor General Carlos Felipe Córdoba dio a conocer varios casos que la entidad ha detectado en el país en los últimos meses. El departamento del Bichada, donde
uno de sus aportantes a la campaña del actual gobernador del Bichada, el señor Jorge Eliezer Forero Gaitán, aportó 40 millones de pesos y tiene hoy un contrato por 1.714 millones. De aportantes a la campaña de la gobernación de Caquetá por 157 millones de pesos y tienen contratos por 1.600 millones de pesos. Lo mismo en la gobernación del Amazonas, en donde encontramos que el aportante, Grupo AQ-SAS, aportó 20 millones de pesos y tiene un contrato por 316 millones y medio. La Contraloría encontró que en las gobernaciones se firmaron contratos con aportantes de las campañas por más de 3.700 millones de pesos y en las alcaldías por un valor superior a los 1.570 millones, entre los que se pueden mencionar. Alcaldía de Andes, Antioquia, el valor del aporte fue de 2 millones de pesos y recibió un contrato por 29.854.000 pesos. En Argelia, Antioquia, el aporte fue de 8 millones y le dieron un contrato por más de 120 millones. En Puerto Rico, Caquetá, hay un aporte de 3 millones de pesos y se firmó un contrato por 385 millones. En Piamonte, Cauca, el aporte fue de 4.694.000 pesos y el contrato recibido fue de más de 230 millones de pesos. En Pueblo Bello, Cesar, el aporte fue de 10.500.000 pesos y hay un contrato por más de 93 millones de pesos. En Pereira, Risaralda, hay un aporte de 15.600.000 pesos y un contrato por más de 98 millones de pesos. En Guadalajara, Buga, en el Valle del Cauca, hay un aporte por 40 millones y un contrato de más de 210 millones. Gracias a la alianza Transparencia para la Emergencia entre la Contraloría General, la Procuraduría y la Fiscalía General, las tres entidades abren así un nuevo frente de batalla contra la corrupción de quienes aportan unos pesos para ganar el triple o más. Gracias a ese trabajo de la DIARI hemos podido detectar ya a 44 contratos de aportantes contratistas. Está demostrado que efectivamente en muchas gobernaciones y en muchos municipios, con un aporte muy mínimo de un privado a una campaña política, eso se convirtió en un maravilloso contrato en la mitad de la pandemia de Colombia. Para los expertos y la academia, esta modalidad de corrupción ya es común en el país en todas las elecciones que se realizan. Donde el candidato queda comprometido con el financiador a devolverle más adelante, si es elegido, la suma aportada y además con rendimientos, con réditos, mediante contratos, ¿no? Es una práctica ya casi una institución que se debe erradicar de la política colombiana y como el simple llamado a la transparencia no surte ningún efecto, mi convicción es que se debería pasar a un esquema de financiación pública y prohibición de aportes privados, definitivamente. Y tiene que haber una sanción real para los aportantes y gobernantes que de alguna forma pagan los favores recibidos. No tiene ningún sentido que en Colombia las personas que se favorecen directamente por contrataciones, en las cuales muchas veces se saltan los requisitos y los principios que la contratación estatal establece básicamente, de alguna u otra manera hayan sido quienes financiaron diversas campañas políticas. Las investigaciones por este tema continuarán, pues gracias a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata DIARI de la Contraloría General, se sigue recolectando valiosa información. Durante la rueda de prensa conjunta de los organismos de control Transparencia para la Emergencia, surgieron algunas frases contundentes que nos acercan de manera didáctica a la realidad que vive Colombia en estos momentos. Estas son algunas de ellas. Estamos demostrándole al país que aquí hay gente que cree que el país es de ellos y que los demás vivimos en arriendo y no vamos a dejar que eso suceda. No vamos a permitir que se nos escape por ningún resquicio la corrupción en este país. Nosotros hemos venido repitiendo desde siempre que el pozo séptico de la política, del ejercicio de la política en Colombia, es el financiamiento de las campañas políticas. Nadie está por encima de la ley y nadie goza de privilegios ni es privilegiado en este país frente a la corrupción. Es muy importante que Colombia sepa que tanto
el Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación y el Contralor General de la República están comprometidos con la gente, con los colombianos, en cuidar sus recursos públicos y en que se cumpla la ley. Aquí más claro no canta un gallo. Está clarísimo que es pago de favores por financiamiento de campaña. Este país es de todos los colombianos y quien la haga la va a tener que pagar. Vamos a una primera pausa en Todo Bajo Control. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Las pesquisas por los manejos de los recursos públicos durante la pandemia determinaron posibles sobrecostos, indagaciones preliminares y apertura de nuevos procesos de responsabilidad fiscal. También hablamos con analistas tratando de descubrir por qué algunas personas intentan aprovecharse en épocas de crisis. La corrupción siempre ha existido y más en estos momentos de crisis. Hasta los momentos de crisis colectiva son aprovechados por los desfalcadores de los recursos públicos para hacer mal uso de ellos. Es por ello que los entes de control, Contraloría, Fiscalía y Procuraduría no descansan y continúan investigando posibles irregularidades en los manejos de los recursos de los colombianos en medio de la pandemia. Los resultados de este seguimiento son los que han llevado a abrir nuevos procesos de responsabilidad fiscal contra 3 gobernaciones. Estos procesos de responsabilidad fiscal que se abren el día de hoy vienen acompañados de medidas cautelares, de embargos para estos servidores públicos. Y es creer que los recursos públicos son plata de bolsillo para los funcionarios o que uno puede aprovecharse de la desgracia de los colombianos que ha venido por cuenta de una pandemia para malversar esos recursos públicos. En el marco de esto, la Fiscalía no persigue personas, la Fiscalía investiga, recoge elementos materiales probatorios y evidencia física que nos permiten cumplir con nuestro deber y proteger de esa manera los recursos públicos en el marco de estas dificultades. Que estas entidades no son entidades para perseguir la acción pública o la función pública en Colombia. Perseguimos a aquellos que se desvían de la función pública. Gracias a las nuevas tecnologías, la aplicación de la analítica y el concurso de la ciudadanía, cada día las posibles irregularidades son más evidentes, logrando actuar en forma preventiva y concomitante. Agradecer a la Contraloría porque han sido ellos quienes nos han extendido una mano y nos han dado una voz de esperanza para poder continuar con esta labor. En esta ciudad nosotros realmente sabemos, entendemos que la población no tiene mucha confianza en las entidades municipales, incluso en las del departamento. Por eso nos dirigimos a la Contraloría General y ha sido ellos quienes han manifestado su intención de ayudarnos en este proceso. Se mejora hacia el futuro estableciendo unos mecanismos y unos protocolos de control y de supervisión. Igualmente a escoger las personas o los profesionales más idóneos, más competentes y que gocen de bastante reconocimiento en la moralidad y en la transparencia. El número de alertas ha crecido considerablemente durante el último mes y se han emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos. Campanazos que han servido para que las administraciones renegocien contratos y preserven los recursos. En solo Bogotá se generaron 18 alertas por presuntos sobrecostos de 20.221 millones de pesos. Hasta la Constitución de 1991 existieron los llamados territorios nacionales, esa parte de la Colombia profunda que generalmente se había visto afectada por sus administraciones. Durante los últimos meses, la Contraloría General le puso la lupa al manejo de los recursos de la región amazónica y Orinoquía. Hermosos paisajes, gran riqueza natural y vegetal caracterizan a los antiguos territorios nacionales, que era como se conocía hasta la Constitución de 1991 a varios departamentos como Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Amazonas, Bichada, Vaupés y Putumayo.
Estas zonas que están alejadas del centro del país han tenido históricamente problemas de violencia causados por el narcotráfico o el conflicto armado y malas administraciones que las han hundido en la pobreza. Lamentablemente en estos territorios que están más necesitados de recursos pareciera que también necesitaran sus dirigentes comprometerse mucho más con las necesidades de su población. Y es terrible que se aproveche esta coyuntura en la que está de por medio la vida de los ciudadanos. Pareciera que la lejanía física de los centros de poder y las estrechas relaciones endogámicas en la región incrementaran la laxitud moral de muchos de quienes incursionan en la política. Y los supuestos malos manejos de los recursos para la emergencia por el COVID-19 también se han presentado en algunas de estas regiones. La Contraloría está investigando varios contratos firmados en estos departamentos, por ejemplo en Guainía, en donde se abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el gobernador Juan Carlos Iral Gómez por presunto sobrecosto de un contrato de compraventa de víveres para entregar ayudas humanitarias a la población de escasos recursos. Se ha vinculado al gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral Gómez, por un presunto daño fiscal por 112 millones de pesos. En este mismo proceso también fueron vinculadas como presuntas responsables fiscales la secretaria de Gobierno Claudia Jiménez Arango y la contratista Sandra Patricia Gaviria. La Contraloría General también inició una indagación preliminar a la gobernación de Vaupés por presuntos sobrecostos de más de 300 millones de pesos en un contrato de prestación de servicios para ejecutar el programa de alimentación escolar PAE. Para algunos habitantes de estas regiones, hay razones para que se presenten problemas en la contratación. Uno de los grandes problemas por el cual en los antiguos territorios, hoy departamentos a partir de la Constitución del 91, creo que es su misma elección popular. Las campañas en estos territorios se han vuelto campañas inviables económicamente, que dificulta que con esos presupuestos tan bajos el mandatario de turno se dedique solamente en su gran mayoría, a pagar deudas de campaña. Para los expertos, los malos manejos de los recursos públicos en época de pandemia son una muestra más de la crisis moral que vive la sociedad. Pero es una crisis moral caracterizada por un desprecio de lo público. No hemos logrado construir lo público como un bien colectivo, sino que lo público es un botín del que accede a él en su cuarto de hora. En estos lugares hay quienes creen que por estar alejados del centro del país están fuera del alcance de los órganos de control. Y se hace necesario un control fiscal eficiente y eficaz, en tiempo, en uso de los recursos y por supuesto en intervención estatal. Creo que la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación también tienen todos los medios para poner la lupa en aquellos territorios en los cuales se considera que existen manejos irregulares. Todos tenemos derecho a la presunción de inocencia, ni más faltaba. Y esa presunción, en caso de que existan manejos irregulares, tiene que ser desvirtuada por parte de las autoridades correspondientes. La Contraloría continuará atenta para recibir las denuncias ciudadanas por malos manejos de los recursos públicos. Momento de otra pausa. Ya volvemos en Todo Bajo Control. Gracias por seguir con nosotros. La importancia del sector de la infraestructura es fundamental en la recuperación económica del país, más aún en época de pandemia. Es por esto que la Contraloría General lanzó más de 130 alertas tempranas por la parálisis de obras que impactan el desarrollo nacional. Hemos entonces estructurado 131 alertas de la Contraloría por obras de infraestructura retrasadas o en riesgo que cuesten 18.11 billones de pesos. A la difícil situación por la emergencia sanitaria en Colombia se suman los retrasos en obras viales, de gran importancia para los colombianos. También hay alertas por suspensión de trabajos en colegios y hospitales que ponen en riesgo el buen desempeño de estos proyectos, vitales para las comunidades. La emergencia del COVID-19 ha llevado a suspender obras de infraestructura por 4.15 billones de pesos, representadas en 6 unidades funcionales de la ANI, por 3.9 billones de pesos.
4 proyectos de la Aeronáutica Civil por 236.000 millones y 8 obras a cargo del Invías por 14.300 millones. A finales de marzo y comienzos de abril ya se habían suspendido varias obras sin concesión por motivos del COVID-19, impactando el avance normal de estos proyectos, pese a que hay algunos procesos que han avanzado con medidas de bioseguridad. Con el acompañamiento de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría General de la Nación, de la Agencia de Contratación del Estado, de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, hemos venido adelantando una serie de mesas para construir una política transversal que permita no solamente recoger los efectos que se están generando en los contratos de concesión, sino también evitar la litigiosidad contra el Estado colombiano. Colegios en construcción que se consideran como obras de alto riesgo cuentan con 91 alertas por 301.757 millones de pesos. En infraestructura de salud se encuentran vigentes 4 alertas en obras que suman 62.459 millones de pesos, lideradas por el Hospital Francisco de Paula en Santander de Quilichao, Cauca. Proyectos que los ciudadanos estaban esperando, pero que la pandemia ha afectado en su desarrollo. La emergencia del COVID afectó las obras de infraestructura de manera directa. Se paralizaron al inicio de la pandemia y solamente a finales del mes de abril el Gobierno Nacional reinició las obras. La Contraloría General continúa en el proceso de análisis de la infraestructura nacional y hasta el momento se ha revisado la ejecución de 1.278 obras por 70,98 billones de pesos. Todos estos resultados efectivos que muestra la Contraloría General tienen un gran sustento en las investigaciones de georreferenciación realizadas por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI. La DIARI fue creada mediante el Plan Nacional de Desarrollo. Se está trabajando en ella aproximadamente unos 9 meses desde su construcción, su planeación y su implementación inició en el 2020. Está conformada por un equipo técnico de analistas, de expertos en datos, así como de personas especializadas en temas de auditoría. Los modelos de analítica que aplica la unidad de análisis de la DIARI son 6. El modelo de seguimiento de avance de obras es muy importante porque recopila la información periódicamente del estado actual del avance de cada una de las obras que están en ejecución en el país. En 3 sectores principalmente: sector de la educación, sector de transporte y sector de salud. El modelo de automatización de la medición de los presuntos sobrecostos utiliza reconocimiento de caracteres y algoritmos de minería de texto para extraer los nombres, cantidades y precios de los bienes y servicios de cada contrato registrado en SECOP. ¿Qué buscamos con el modelo de cadena presupuestal? Buscamos tener toda la cascada de recurso público identificado, hacerle seguimiento a este recurso público desde el Plan Nacional de Desarrollo, el cual tenemos mapeado completamente desde su pacto, línea, proyecto, actividad, así como tenemos unidos los contratos, los pagos y los compromisos que se realicen con estos dineros de inversión. También tenemos mapeado los recursos de funcionamiento del presupuesto nacional. Esto nos ayuda a identificar alertas sobre la ejecución presupuestal, así como también las diferentes adiciones que se hagan a los sectores. El modelo de riesgos precontractual utiliza la información de SECOP 1, SECOP 2 y los documentos de soporte PDF de cada uno de los procesos de contratación pública del país para generar alertas tempranas en 5 hipótesis. En primer lugar, alertas sobre únicos proponentes en ciertas modalidades de contratación donde debe existir pluralidad de oferentes. En segundo lugar, modelos que nos permiten identificar el riesgo de que un contratista o un proponente haya sido sancionado o tenga incumplimientos previamente registrados. En tercer lugar, cuando 2 oferentes se presentan a un mismo proceso y entre ellos pueda existir un grado de conocimiento y cercanía. Cuarto lugar, un modelo de precios artificialmente bajos.
que más adelante puede conllevar a sobrecostos en el proceso y en el contrato. Y finalmente, modelos donde se alertan riesgos de que se estén direccionando el proceso de contratación a partir de la cantidad de observaciones que los demás proponentes generen en el proceso y de la cantidad de adendas que se generen en el proceso. Reconocemos automáticamente los contenidos relacionados con presuntas irregularidades fiscales o fallas en el cumplimiento de la política pública. Y más recientemente prestamos mucha atención a lo que tenga que ver con la contratación y las acciones para la atención de la pandemia por el COVID-19 en el país. Con esto no solo analizamos las tendencias generales de lo que se publica, sino que verificamos uno a uno los contenidos de lo que los ciudadanos y periodistas reportan a través de su ejercicio espontáneo y cívico de veeduría sobre el manejo de los recursos públicos. Y así llegamos por hoy al final de nuestra emisión Todo Bajo Control. Recuerden que pueden llamarnos a nuestro teléfono nacional de atención al usuario 018-091-0060 para peticiones, quejas y reclamos, pero pueden hacer sus consultas en nuestra página de internet www.contraloría.gov.co o en nuestras redes sociales, en Facebook, Contraloría General de la República, en Twitter, @CGR-Colombia. Con todo este equipo seguiremos llevándoles información de primera mano. Y recuerden que tenemos todo bajo control.